Vamos a empezar por lo fácil. ¿Quién va a ganar las elecciones en el País Vasco y quién gobernará? ¿Eso es lo fácil? Claro, Esto es lo difícil, lo difícil esto que es lo va a fácil. ser. No, no. Para ti esto es lo fácil. Pues según todas las encuestas, parece ser que por fin se confirma que todas convergen en que las elecciones las va a ganar EH Bildu. Lo de gobernar es otra cosa, porque son tres momentos además. Es decir, primero, ¿quién va a ganar las elecciones? En segundo lugar, ¿quién va a poner el Lehendakari? Y en tercer lugar, ¿quién puede tener una mayoría suficiente para gobernar Euskadi? Y las tres preguntas pueden tener una respuesta distinta. Me gustan mucho las tres preguntas, así que la segunda era ¿quién va a poner al Lehendakari? Yo creo que eso resume la primera y la segunda. Sí, el Lehendakari es, bueno, si las cosas van como dicen hoy las encuestas, la actual mayoría que compone el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi tendría por los pelos la posibilidad de poner al Lehendakari y quizá también de constituir una mayoría de gobierno dentro de Euskadi. Y a las tres preguntas que planteabas, como en el póker, añado una más. Cuéntame. Lo que ocurra después de las elecciones en el País Vasco, por el juego de mayorías, ¿cómo puede afectar al futuro de Pedro Sánchez, si crees que puede afectar en algo, a partir de las elecciones vascas? Yo creo que eso es menor, es decir, yo creo que estos son como unas elecciones en Hobbiton, de acuerdo, donde los hobbits, los vascos, votamos y tal, y decidimos qué va a pasar en Hobbiton y qué va a pasar con el gobierno de nosotros. Es decir, la traslación, a no ser que haya una ruptura de cristales enorme que no es previsible. Claro, pero te lo decía sobre todo porque Sánchez puede verse en la tesitura de molestar a uno de los dos socios con los que ha elegido gobernar para su investidura. O Bildu, si le da el gobierno al PNV, o al PNV, si finalmente le da el gobierno a Bildu, como hizo en Pamplona. No parece probable. Yo creo que H. Bildu está en un momento político diferente, tiene otras prioridades, es decir, tiene que resolver todavía una serie de cuestiones antes de poder sentarse realmente a decidir qué pasa con el gobierno vasco. Tiene el problema de sus presos, tiene el problema de su encaje constitucional, tiene muchísimos problemas y tiene un camino que recorrer. Pero tienen un problema, que es que las elecciones les están yendo mejor de lo que ellos preveían. Entonces se puede encontrar con el problema de que, bueno, de que se encuentren con una ventaja de 4 o 5 puntos sobre el Partido Nacionalista Vasco, no lo descartemos, y que al final de la noche del domingo tengan que plantearse, oiga, es que a lo mejor nos toca gobernar. Es que a lo mejor nos toca gobernar, porque no hay mayoría alternativa. Si alguien en la mesa cree tener la respuesta a la pregunta sencilla que le planteaba a César Calderón, es el momento. ¿Quién va a ganar y quién va a gobernar? Yo tengo que añadir una pregunta más. Es que tú decías, César, Bildu lo tiene muy asumido, que es a largo plazo, y yo te añado, quizás los dirigentes de Bildu sí, pero ¿qué pasa con esos señores duros del Goierri que quizás Arnaldo Otegi no tiene controlados? Claro, con el añadido además de... Y que se podrían, de alguna manera... Como le dices, claro, a ese público tuyo, Bildu, que a los has ganado tuyos, las elecciones, convencer a los no tuyos de que no es tu momento. Pues tienen un problema, pero es que más tienen varios. Es decir, hoy las encuestas daban un escenario que era bastante... Es decir, hace unos meses decíamos en esta mesa que EH Bildu podía ganar las elecciones y me miraban la gente de esta mesa, algunos que estáis aquí, con cara de marciano. No, pero es que ya estamos en que efectivamente EH Bildu es altamente probable que gane las elecciones. El único partido que ha mejorado sus expectativas durante la campaña electoral es EH Bildu. Después, los otros partidos han mantenido o bajado sus expectativas. Después, la campaña del Partido Nacionalista Vasco y la campaña del Partido Socialista de Euskadi son infumables. Sí. Ambas dos. Es decir, dos partidos que eran partidos serios, profesionales, tremendamente diligentes y tremendamente movilizadores. Uno está planteando a la ciudadanía vasca un lema que es elige bienestar, que es como una marca de lavadoras. Es decir, es como si estuviéramos vendiendo una lavadora a la ciudadanía vasca, elige la que más... Discúlpeme, pero o sea, justo en el mes que ha muerto Daniel Kahneman, el psicólogo que nos explicaba que realmente los seres humanos no somos racionales, sino que somos emocionales, tú no le puedes plantear a la ciudadanía vasca, elige bienestar. Y después vienen los del Partido Socialista de Euskadi, que en un nuevo ejercicio de funambulismo lo que nos dicen es vota al que decide, que es como cuando tienes un familiar en el hospital y le regalas un puzzle de 1800 piezas, todo en azul marino. O sea, vota, perdóname, vota al que decide. ¿Qué significa esto? ¿Sabes lo que decía Churchill, no? Decía, él hacía grandes alabanzas de la democracia, diciendo que era el menos malo de los sistemas, de las muchas frases que se le adjudican a Churchill. Pero una muy buena era, yo tengo muchas dudas sobre el sistema democrático
cuando a veces hablo 5 minutos con un votante. Porque claro, dices tú, claro, es que si este es el que me vota ya... Tú ponte, Vieito, en un ciudadano... En primer lugar, en Euskadi ha habido siempre voto dual, ¿de acuerdo? Recordemos, elecciones del año 2015, año 2016, elecciones generales en Euskadi las gana Podemos. Y ese voto se lo ha Justo por ahí era lo que quería. Todo ese voto que ha cogido Bildu. Pero es que fijémonos ahora, las pasadas elecciones generales del año pasado, 2023, las gana el Partido Socialista de Euskadi, que es que va a pasar de primera a tercera fuerza política, ¿de acuerdo? Es decir, el Partido Nacionalista Vasco y H. Bildu se van a mantener peleando por la segunda y tercera plaza, y después, otro de los grandes misterios de esta campaña es cuál es la campaña del Partido Popular. Yo sé que te resistes y haces bien a realizar, digamos que lecturas nacionales de lo que puede ocurrir en Euskadi, pero yo insisto, ahora que decías lo de Podemos, que efectivamente sí. se va a dar otro batacazo, yo te pregunto por Yolanda Díaz. Parece que en el País Vasco, bien, gracias también, como en Galicia. Tienen posibilidades lejanas de conseguir un diputado. Alguna encuesta le daba hoy hasta tres diputados, pero lo más probable es que el movimiento que se está produciendo en Euskadi estas últimas semanas y que tiende a acelerarse en la semana que viene, como ha pasado en otras elecciones, es que se está concentrando el voto en dos partidos. O sea, no se está polarizando entre una opción, digamos, nacionalista y otra opción unionista. Se está polarizando entre dos opciones nacionalistas. Con lo cual, la situación... Es más o menos el esquema, no de los dos nacionalistas, pero digamos el esquema que ocurrió en Galicia. Exacto. Todo el voto de la izquierda se concentró en el BNG, en el Partido Nacionalista, y todo el voto de la derecha en el PP de Galicia, que es un partido que dentro del PP, digamos, es más autonomista. Y con personalidad propia. Entonces, lo que tenemos ahora mismo es que si esto funciona como en otras elecciones, las tendencias previas se van a acelerar durante esta última semana. Y hay un efecto, se llama el efecto bandwagon, que conocen perfectamente los norteamericanos, que habla de que los electores indecisos tienden a sumarse a la opción que se considera ganadora. Con lo cual, todo esto conspira en favor de EH Bildu y en contra del resto de partidos. Sí. Porque es que están todos deseando hacerte preguntas, no sé qué les das, César. Quería preguntarte, César, si crees que el Partido Nacionalista Vasco ha acertado con el cambio de candidato del que era Lehendakari, con experiencia de gestión y con una hoja de servicios razonable, al nuevo candidato un tanto probablemente desconocido, con menor experiencia. Creo que quizá Imanol Pradales no es un candidato con tanto fuste como podía ser el anterior Lehendakari. Y segundo, hoy publicaba La Razón una encuesta muy interesante hecha por NC Report que muestra los trasvases de votos. El PNV viene perdiendo con un 20% de voto, del cual un 10% del PNV se traslada a Bildu, y Bildu engorda porque se come como un tercio del voto de Podemos, por lo menos. Claro. Y lo más grave es que, segmentando por edades, lo grave es que Bildu tiene casi el 30% de voto en las cohortes de edad entre 18 a 29, entre 30 a 44, y el PNV solo es mayoritario en la franja de los pensionistas, o los de 50 a 64, con lo cual nos encontramos con un movimiento que en las próximas décadas va a tener a toda la juventud fidelizada con Bildu, la juventud más nacionalista. Y también quería preguntarte, ¿tú crees que el efecto blanqueamiento que ha habido con Bildu por la política del gobierno de Pedro Sánchez y un poco ese lavado de cara que se le ha hecho, olvidando ese pasado en connivencia con la violencia, pues les ha presentado como una opción política votable, quizás? Son tres preguntas excelentes, Perdón, Álvaro. me he enrollado, pero bueno, es parte del análisis. ¿Quieres papel y boli para...? No te preocupes, tengo una memoria excelente, a pesar de mi proyecto de edad. Es que tiendo a hacer discursos, perdón que me enrollo. Sobre la primera pregunta, es uno de los grandes misterios de esta campaña, ¿no? Es decir, el manual de campaña te dice que si tú posees el gobierno, tienes una posibilidad gigantesca de presentar a tus próximos candidatos desde ese gobierno. Entonces, tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista de Euskadi han podido, durante los 2 últimos años, incluir en ese gobierno tanto Imanol Pradales como Eneko Andueza, perfectamente, para hacerlos digeribles a la sociedad vasca, y han preferido no hacerlo, cosa que es una cosa que me extraña absolutamente. Con lo cual, al final, han concurrido a estas elecciones exactamente en igualdad de condiciones que los partidos que no pretendían hacerlo. ¿Qué pasa aquí? Que dicen que todo el mundo
intuía, todo el mundo creía que estas eran unas elecciones de transición, ya sabéis, esto del fútbol, ¿no? Sí, el fútbol es ese equipo que juegan 11 contra 11 y siempre ganan unos alemanes. Pues las selecciones vascas son unas selecciones que los alemanes concurren. suelen decir que siempre lo gana el Real Madrid. También, tienes razón. Siendo yo del Deportivo de La Coruña. Tienes razón. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que estas, en vez de ser unas elecciones de transición, pues bueno, una serie de errores concatenados y una campaña tremendamente profesional y seria de Euskal Herria Bildu nos dan como resultante que al final nos encontremos con una campaña electoral y con un resultado de unas elecciones que al final pueden suponer el comienzo de un cambio cultural, que es lo que tú hablabas antes en Euskadi, porque esas cohortes jóvenes que van a votar por primera vez y van a hacerlo en esta ocasión por EH Bildu, porque ya no es un partido tan complicado de votar, ya no son los tipos de los hierros, la gente tiene menos memoria, pues lo que nos dice también la teoría es que el primer voto marca toda la serie de votos de una persona. Es decir, la gente que votó en el año 82 a Felipe González siguió votando socialista, la gente que votó en el 96 a José María Aznar siguió votando mayoritariamente al Partido Popular. Una cosa más, César, de las elecciones vascas, y luego te pregunto por cómo han recibido hoy, cómo ha recibido un señor a Pedro Sánchez en Asturias. Pero en las elecciones vascas, seguramente el escenario más cataclísmico, por decirlo de alguna manera, sería un hipotético gobierno Bildu-PNV, es decir, Bildu, como dicen las encuestas, gana las elecciones y le dice al PNV: no vas a pactar con el Partido Socialista, un partido españolista, teniéndonos a nosotros abertzales aquí. ¿Ves riesgo de que eso pueda ocurrir? Te voy a plantear una opción incluso más marciana. Yo aquí hago las preguntas, no respondo. Sí hay riesgo de eso, efectivamente, sí hay posibilidades de un pacto nacionalista, porque si no dan los números para otra cosa, pues a lo mejor tienen que hacerlo, porque planteemos la siguiente cuestión. Desde el punto de vista constitucional, eso es un riesgo enorme. Pero ponte en el otro escenario. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi no suman suficientemente. Y la única forma que tienen de conseguir no investidura, que ya hemos visto por otro lado, sino gobierno, es sumar los 6 o 7 diputados que va a conseguir el Partido Popular. Estaríamos con que el Partido Popular tendría una posición muy al estilo Puigdemont, es decir, con un resultado electoral corto y muy inferior a lo que las expectativas le concedían, podía ser absolutamente decisorio para la formación del gobierno vasco. Y ya ha sucedido. Sí, en el País Vasco y en la Diputación de Álava. Y en el Ayuntamiento de Barcelona, pero muy cerca de la Diputación. En la Diputación de Álava, el voto del Partido Popular ha servido para hacer determinadas políticas de tinte conservador dentro de esa Diputación, con lo cual está todo absolutamente abierto. Y lo que dicen las encuestas, o lo que nos cuentan a los que nos dedicamos a estudiarlas, es que de lo que tenemos hoy, lo más probable que nos encontremos es que EH Bildu esté por encima de esos 29-30 diputados, el Partido Nacionalista Vasco esté por debajo de lo que nos dicen hoy, los socialistas vascos bajen o tienen posibilidad de bajar de las dos cifras, es decir, en vez de estar en 10, puede estar incluso en 9, y el Partido Popular, insisto, puede estar con 6, 7, alguna encuesta le da 8 diputados. Yo creo que es difícil, se están jugando el último diputado en Álava. Si Vox no consigue entrar en el Parlamento Vasco por la provincia de Álava, es probable que el Partido Popular esté en 7, pero sigue siendo un resultado muy corto, teniendo en cuenta la gran oportunidad que han tenido los populares de hacer una campaña diferencial y que esta vez hubiera podido superar a los socialistas vascos. Y ese sí hubiera sido un cambio. Me ha gustado lo de la venta de lavadoras, ¿no? ¿Te ha gustado, no? Me ha gustado.